sobre todo con este momento que estamos viviendo de transición, de gobierno saliente, gobierno entrante, y ANCAP, una vez más, un poco en el centro del debate. Un conflicto del sindicato, pero que señala a una de sus directivas, en concreto a Marta Jara, de la intención de poder continuar en el cargo, de haberse alineado a una línea mucho más dura, con motivaciones puntuales, políticas, personales. En fin, vamos a tratar de desentrañar este conflicto que viene planteando el sindicato. Nos va a estar acompañando su presidente en instantes nada más. Repasemos la información. Un supervisor de la tablada fue suspendido por 5 días por no acercarse a camiones argentinos que llegaron para cargar propileno. El sindicato sostiene que no lo hizo porque los vehículos estacionaron en un lugar donde, según un acuerdo verbal, los camioneros descansan en el medio de un viaje que les lleva 35 horas. Afirma que hace un mes otro supervisor hizo lo mismo, pero en aquella oportunidad no fue observado por el jefe de la planta. Para FANCAP, esta vez sí hubo observación porque hay una persecución contra el funcionario. Advierte además que la empresa ha radicalizado las sanciones. No nos es ajeno el hecho de que en estos días se están definiendo los directores de los entes autónomos del próximo gobierno y tal vez la presidenta de ANCAP está posicionándose para que la tengan en cuenta para ese directorio. La distribución de combustibles, interrumpida el lunes por el paro, se reanuda desde este martes. El sindicato denunciará ante el Ministerio de Trabajo a la empresa por abuso de poder, persecución y acoso laboral. Bien, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Gerardo Rodríguez, presidente del sindicato de ANCAP, FANCAP. Bien, en este momento, las medidas que tomaron o que pueden eventualmente tomarse en corto plazo, ¿son para el gobierno saliente, para las autoridades, digamos, salientes, para las entrantes? ¿Dónde está puesta la mira? ¿Contra quién son? Buenas tardes. Buenas tardes. En realidad nosotros las medidas no las hacemos contra nadie. En este caso hay un compañero que sufrió un hecho, digamos, que para nosotros se enmarca dentro de una persecución y un acoso laboral y respondimos a ese hecho. Es decir, no fue una medida tomada por una sanción disciplinaria, sino por una situación de persecución a un trabajador. Bien, y después vamos a entrar en el caso puntual, ¿no? Porque creo que al principio de esta historia lo único que se tenía era como referencia que el sindicato quería hacer un paro porque habían sancionado a un trabajador que la Cámara lo había pescado no trabajando. Y eso quedaba como una historia contada muy por la mitad, mucho por menos de la mitad capaz. Después vamos a ir al caso concreto. Pero es verdad que cada vez que se toma una medida, el sindicato plantea algo mucho más de fondo, y planteos o reclamos mucho más grandes. Y en concreto, en este caso, está el tema de la idea del monopolio o no de ANCAP en lo que tiene que ver con los combustibles, con el Portland. Después también la acusación concreta a Marta Jara. ¿Por qué? Bien, nosotros nos estamos preparando desde hace un tiempo ya para enfrentar estas luchas que tú bien indicabas, que tiene que ver con la defensa del monopolio. Sabemos que en el programa de gobierno del Partido Nacional está incluido, digamos, la desmonopolización de los combustibles. Se habla de que sería una herramienta para bajar las tarifas y nosotros estuvimos haciendo una campaña durante meses explicando y dando infinidad de argumentos, demostrando que vía la caída del monopolio no se pueden bajar las tarifas. Lo que pensamos que hay detrás de esta medida es el objetivo de poner la piedra fundamental para desmantelar ANCAP. Ese es un hecho concreto en el cual nosotros nos estamos preparando para de alguna manera neutralizar si el gobierno realmente lo quiere llevar adelante, porque en el último documento... ¿Desmantelar o volver más eficiente? No, desmantelar, porque el Uruguay, por un tema de escala, no puede haber un mercado de los combustibles en competencia. Es decir, poner una multinacional a competir con ANCAP de alguna manera representaría cambiar un monopolio público por uno privado. Por lo tanto, lo que se pretende con la caída del monopolio es dar el primer paso para entregar la actividad estratégica de los combustibles al capital transnacional. A ver, ¿me permite un segundito poner eso en debate en el panel? Bien. Sobre ese aspecto en concreto.
¿Lo ven tan lineal como que poner una empresa multinacional a competir con ANCAP implicaría de alguna manera pasar de un monopolio público a un privado? Ellos tienen un fundamento fáctico que es importante, que es en lo que va del siglo, desde el 87 hasta el 2003, los precios del crudo a nivel internacional eran bastante estables, estaban siempre más o menos promediando los $30 el barril. Desde el 2003 hasta la fecha, el precio ha sido muy volátil y ha pasado de 30 a $150 el barril. Entonces, jugarse enteramente a la importación, desde ese punto de vista, capaz que es compartible la posición de ellos. La pregunta que yo le haría al amigo acá es si la población vota una determinada línea de gobierno que apuesta a la desmonopolización porque le interesa también una apuesta para que la gente pague el combustible más barato, en el acierto o en el error, es la población que decidió un gobierno que es la que tiene la responsabilidad de administrar todo esto y tal vez no lo sea un sindicato. Entonces me gustaría conocer su opinión. Bien, dentro de la democracia la voz del pueblo es la que decide. Y acá, en el año 2003, el 7 de diciembre, se puso a consideración de la población mantener el monopolio de los combustibles y ANCAP estatal y pública, y por una amplísima mayoría de nuestro pueblo laudó esa cuestión. Por lo tanto, nosotros creemos que desconocer la voz del soberano es de alguna manera debilitar lo que es el espíritu, digamos, republicano y democrático de los uruguayos. Está bien, pero ¿no piensa que la gente votó a esta coalición con el liderazgo de la calle Pou, donde hizo mucho hincapié en todo este tema de tener un combustible más barato para la producción, para una cantidad de cosas? O sea, parte de los discursos se basaron en eso, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo en que los combustibles tienen que ser más baratos, pero también estamos de acuerdo en que se le traslade a la población información de calidad. Es decir, yo no puedo afirmar que importando combustible voy a bajar la tarifa cuando la comparativa que hago es la del gasoil y la nafta. ¿Por qué? Y no de los productos derivados, además. Porque si dejo de refinar, tengo que importar la canasta de productos derivados del petróleo. Es decir, tengo que importar la nafta, el gasoil, pero también el querosén, el Shell A1, los solventes, el fuel oil, el asfalto. Por lo tanto, importar pequeñas cantidades de todos esos productos, en la globalidad del negocio lo hace absolutamente más caro importar que refinar. Además de los aspectos que desde el punto de vista de la autonomía energética nos da el tema de refinar. Uruguay siempre va a ser dependiente del petróleo porque obviamente no somos productores, pero la dependencia se aumenta si no solo dependemos del crudo, sino también de la refinación. Ahora en Argentina acaban de aumentar del 4 al 12 los impuestos a la exportación, un tema que también nos va a llegar. Y otro aspecto para finalizar esto, que es importante, es que en la región hay un importante déficit de productos refinados. Es decir, nosotros no podemos, aunque quisiéramos, abastecernos de productos refinados en la región porque Argentina y Brasil no van a dejar de abastecer a sus ciudadanos para abastecer al Uruguay. Tenemos que hacer una pausa, enseguida volvemos, que sé que hay muchas inquietudes. Ya venimos, ¿eh?